Saludos. Saludos a todos los hermanos docentes, ingenieros y provenientes de las ciencias de la comunicación y otras profesiones que hoy en día nos citamos para tratar de un tema de especial relevancia, relacionado a un asunto que nos compete a todos quienes estamos en el mundo académico: la lógica, la creatividad, hoy en día la inteligencia artificial y qué cosa es el razonamiento cuántico. La Universidad Nacional de Ingeniería se complace en compartir estos coloquios todos los jueves a las 8 de la noche y desde la Universidad Nacional de Ingeniería un cordial saludo de nuestro rector, del doctor Alfonso López Chao, así como del director de la Escuela de Posgrado, del doctor Víctor Caicedo Bustamante. Un nuevo coloquio, el quinto de un conjunto organizado con Info21, una de las empresas editoriales más importantes del país en el ámbito de material didáctico relacionado a tecnologías de información. Hoy, con Carlos Fernández, abordaremos los temas citados. Carlos es ya un docente que tanto en San Marcos como en la Universidad Nacional de Ingeniería va desarrollando sus experiencias y compartiendo los adelantos que la tecnología nos permite en materia de comunicaciones, de realidad aumentada, de inteligencia artificial y todos estos componentes asociados al mundo de la comunicación y de la educación. Bienvenido nuevamente, Carlos. Nuestro agradecimiento por tu esfuerzo y por tu presencia. Daremos inicio a la sesión del día de hoy, mostrando también este flyer que anunció la edición de este coloquio, de este nuevo ciclo de conferencias: Lógica, Creatividad, Inteligencia Artificial y el Razonamiento Cuántico. Lo iremos desarrollando y dejo de compartir a efecto de darle el espacio a Carlos, y con la bienvenida anunciada, en el uso de la palabra queda con nosotros Carlos Fernández. Tu micrófono, Carlos. Bueno, te comentaré que tengan ustedes muy buenas noches, pero esto me pasa por no tener una computadora cuántica. Bueno, lo que yo quería ir señalando respecto al tema que tenemos hoy en día es que, por ejemplo, OpenAI, que es en todo caso la gran transnacional de la inteligencia artificial, con algunos software con algunas plataformas como ChatGPT, como DALI y otras más, tiene en todo caso una particularidad, ¿no? En esta semana, ¿qué pasó? Se estaba hablando de que debido a la falta de inversión y el aumento de costos, es muy probable que el año 2024 termine quebrando, ¿no? Cosa que me parece a mí sumamente alucinante, porque ya están pasando momentos realmente complicados. Si ustedes recuerdan, ellos tienen más o menos 10 millones de dólares, tuvieron con el aporte de los socios, ¿no? Y a partir de allí estamos viendo que mucha gente no se está escribiendo en la plataforma ChatGPT 4, ni tampoco o sea, no está pagando, y algunos han comenzado a retirarse porque los mismos servicios los puedes obtener en otras plataformas. Y en ese sentido es que, por ejemplo, todo esto nos llama la atención porque ha habido una reducción notoria de todos los que vienen a ser, digamos, usuarios activos. Se refiere por allí que las pérdidas son de 540 millones de dólares en este momento, y lo que se gasta en, digamos, en mantener ChatGPT por día equivale más o menos a 700.000 dólares, ¿no? Es una inversión bastante grande, y yo no sé qué es lo que van a hacer, porque una de las situaciones que me llaman a mí poderosamente la atención es que, si bien tienen servidores muy potentes, no tienen computadoras cuánticas. Y eso hace que, por ejemplo, el desarrollo de la misma inteligencia artificial no pase por un momento, ¿cómo lo podríamos decir? Interesante, ¿no? A pesar de que está contando también con el apoyo de Microsoft, ¿no? BART está dando esos mismos, está dando lo que es ChatGPT 4, a diferencia de repente del mismo ChatGPT.
Yo creo que por ahí va. Si la tendencia no cambia, yo creo, considero que están a punto de la quiebra, ¿no? Entonces, eso va a cambiar digamos, el actual estatus de las diferentes plataformas de inteligencia artificial, frente a la arremetida que este año ha tenido ChatGPT, pero como recordarán, no está conectado a Internet. Eso revela pues que no tiene ordenadores ni computadoras que tengan, digamos, una mayor rapidez, ¿no? No sé si quieres comentar esto para pasar luego a conversar sobre ya el tema en función. Tengo unas diapositivas que he ido preparando, te cuento, en donde estamos abordando qué es el pensamiento cuántico, qué es la computación cuántica, para que un poco se pueda entender mejor en qué terreno estamos hablando, ¿no? Y estamos haciendo símiles con algunas series de televisión, para que se pueda entender mejor qué es lo que entendemos nosotros por computación cuántica. Bueno, ya que te has referido a cifras del mercado, anotaremos igualmente que en el primer trimestre de este año, las 20 empresas top en la Bolsa de Valores de Nueva York son aquellas que se dedican a inteligencia artificial, ¿no? Entonces, hay allí pues un acomodamiento en la industria que tendrá que ver con el desarrollo de aplicaciones que ya generen resultados, ¿no? Porque la aplicación por sí misma, como toda aplicación informática, vale de acuerdo al contenido que se produzca, ¿no? Bien, pasemos hacia la parte estrictamente técnica, Carlos. Adelante con lo que tengas a la mano. Ah, muy bien, genial. Ah, no, me faltó, ¿sabes qué? Compartir. Vamos a compartir pantalla. Eso pasa por no tener una computadora cuántica, ya te he dicho. Ahora vamos a ver, por ejemplo, a qué denominamos una computadora cuántica. Voy a cerrar un poco mis cosas para ponerles ahora la diapositiva. Creo que ya la ven. Ujú. El tema de hoy, tal y como lo ha reseñado Guillermo, es lógica, creatividad, inteligencia artificial y el razonamiento cuántico. Evidentemente, son terrenos que nosotros no habíamos explorado de una forma inicial, pero vamos a darle por ahí a la inteligencia artificial, ¿no? Ahora, ¿qué es la computación cuántica? ¿No? Hay que entenderla como una rama de estudio cuyo objeto es desarrollar tecnología informática a partir de los principios de la teoría cuántica. Según estas leyes de la física cuántica, la tremenda capacidad de procesamiento de los ordenadores cuánticos se deriva de su capacidad de estar en múltiples estados y realizar tareas utilizando todas las permutaciones posibles de manera simultánea. Entonces, miren, recapitulando, ¿qué es la computación cuántica? Es un campo de la informática que utiliza los principios de la mecánica cuántica para desarrollar un tipo de computadora capaz de realizar cálculos en formas que difieren significativamente de las computadoras clásicas, ¿no? Las computadoras clásicas están basadas en los bits tradicionales que representan los ceros y los unos. El cero es estar en on, el uno es estar en off. No, perdón, el cero es estar en off y el uno es estar en on. Lo curioso es que las computadoras cuánticas son enormes y están en laboratorios también, digamos, con grandes espacios. No sé, tal vez esté exagerando un poco, pero yo no sé, yo recuerdo, por ejemplo, hace muchos años el servidor del comercio que terminó por ahí por la Universidad San Marcos era un aparato verdaderamente enorme, ¿no? Yo cuando lo veía decía, era el ordenador, ocupaba prácticamente casi media habitación. Bueno, es lo mismo que está pasando hoy en día con las computadoras cuánticas, ¿no? O sea, es como si hubiéramos regresado al principio, y es que cabe referir que todo está cambiando, ¿no? En computación cuántica,
En vez de electromagnetismo, vamos a utilizar física cuántica para pasar de unos cuantos ceros y unos cuantos unos, para, digamos, como una especie de bits, que se llaman qubits, ¿no? En donde, por ejemplo, vamos a poder trabajar nuestra física cuántica, ¿no? Que ya es más que ceros y unos, ¿ah? A ver, para hablar un poco de computación cuántica, la clave es conocer cuatro conceptos. Los qubits, ¿no es cierto? La superposición, el entrelazamiento y finalmente la medida cuántica. Eso es un poco lo que nosotros realmente tenemos, ¿no? En consideración. Oh, me faltó ponerle algún gráfico a esta, a esta diapo, pero suele pasar. El razonamiento cuántico, que era un poco lo que nos refería Guillermo al principio, tiene que ver con la aplicación de los principios de la mecánica cuántica, ¿a dónde? Al ámbito del razonamiento y de la lógica. En ese contexto, la mecánica cuántica se utiliza para modelar y analizar procesos de razonamiento y toma de decisiones que pueden involucrar incertidumbre, superposición y entrelazamiento, ¿no? Que son los conceptos que nosotros tenemos propiamente en la física cuántica. En el ámbito del razonamiento cuántico se van a explorar formas de representar y manipular la información de manera similar a como se hace en una computadora de hoy, ¿no? En donde la unidad de medida no van a ser los bits, sino van a ser los qubits, ¿no? Que pueden estar en superposición, ¿no? Existir en múltiples estados de manera simultánea y estar entrelazados unos con otros. Algunos conceptos sobre el razonamiento cuántico incluyen superposición, que lo vamos a ver dentro de un rato también. Al igual que en la física cuántica, el razonamiento cuántico se puede considerar la superposición de múltiples estados de información. Esto permite representar información de manera más rica y compleja en los sistemas de lógica clásica. El otro punto es el entrelazamiento. Voy a ponerles ejemplos para que podamos entender verdaderamente de qué se trata esta cuestión del entrelazamiento cuántico, que en realidad es un fenómeno en el que dos o más partículas cuánticas están correlacionadas de manera que el estado de una partícula no puede describirse de manera independiente del estado de las cosas. Si ustedes han visto una película como Marvel, hay un momento en que, por ejemplo, lo que hace una partícula la imita otra partícula en otro lado, en otro extremo del mundo. Bueno, es exactamente cómo se procede con esta cuestión del entrelazamiento. En relación a la interferencia cuántica, la interferencia ocurre cuando las amplitudes de probabilidad de los estados cuánticos se combinan, que pueden dar lugar a resultados constructivos o destructivos. La modificación cuántica es otro tema, ¿no? Al igual que la física cuántica, las medidas de razonamiento cuántico pueden alterar el estado de un sistema y dar como resultado la reducción del estado a un valor real. La idea detrás del razonamiento cuántico es explorar cómo los principios de la mecánica cuántica pueden influir en la forma en la que nosotros abordamos nuestros problemas de razonamiento, nuestra toma de decisiones y la lógica de situaciones donde la incertidumbre y la complejidad son prominentes. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el razonamiento cuántico es un concepto más teórico y experimental en comparación con la computación cuántica, que tiene aplicaciones más tangibles en la resolución de problemas prácticos. No sé si entramos ya con lo tuyo un poco, Guillermo, ya luego vamos A ver, a, a trabajar estamos esto, ¿no? trabajando con tres versiones. Una es el del comunicador. Carlos en eso ha hecho una introducción importante. Otra es la del educador, que voy a reservar para el minuto 30, 35 aproximadamente un PPT de 6 slides que quiero compartir. Y subyace en ambos el
el asunto tecnológico propiamente dicho, ¿no? Porque cuando hablamos de superposiciones y hablamos de los qubits, hablamos que el estado 1-0 ya no va a representar solo una posición, sino múltiples posiciones en cada una de Exacto, estas, ¿no? exacto. De suerte que el dimensionamiento que va a tener ahora el procesamiento, bueno, va a llegar a límites todavía eh, inimaginables. Pero esto también tiene estrecha relación con lo que la física cuántica, y más propiamente dicho, la mecánica cuántica, ha explorado y ha logrado ya demostrar en lo que concierne a las propiedades subatómicas de la materia. Hay nuevos términos que vamos a tener necesariamente que incluir en nuestro diario hablar, quienes trabajamos en educación, en comunicación y en procesamiento de datos, porque vamos a tener ahí una suerte de armonización de términos porque ambos trabajamos para el mismo efecto. Trabajamos datos para comunicar y trabajamos datos para educar. Entonces, ¿qué es lo que viene ocurriendo ahora? En esta composición subatómica vamos a tener que familiarizarnos con algunos términos como los leptones, por ejemplo, ¿no? Más pequeños que el átomo, más pequeños que el átomo, ¿no? Pero todavía hay otros, los hadrones, los fermiones, los bosones, los muones, más pequeños todos estos, que son hasta donde ha llegado la mecánica cuántica. Y no se ha puesto límites. Ahora los cuánticos, los físicos cuánticos, ya no quieren hablar de límites subatómicos, porque en la medida que se bombardea el átomo y se generan alteraciones, hay un nuevo estado de la materia que se llama degenerada, ¿no? Hay una materia fuerte eh, y estas condiciones están provocando que los electrones salten de la composición de los elementos de la materia. Sí, entonces, y adquieran velocidades extraordinarias. Esto ahora hay que trasladarlo al estudio de las neuronas y de las redes neuronales, no las artificiales, ¿ah? Las nuestras. Ese es un tema que voy a reservar para un PPT minutos más adelante. En tanto, vamos avanzando en la parte de comunicaciones que está tratando Carlos. Y repito, subyace en lo que él menciona y en lo que seguiré mencionando, el empleo de procesamiento de datos de las tecnologías de información en general. Adelante, Carlos. Perfecto. Escúchame, varias cosas de las que has estado refiriendo, son parte de las, ¿cómo se puede decir? De la información que tenemos nosotros para darles hoy día, ¿no? Por ejemplo, aquí tú puedes ver, bueno, se escribe de dos maneras, ¿no? Como está ahí, qubits o con Q. Y también se está escribiendo, bueno, perdón, rebobino. Los qubits, en todo caso, es una unidad de medida, ¿no? Por ejemplo, mientras tú tienes en el analógico y en lo que teníamos antes, en bits ceros y unos, donde en el lenguaje binario que nosotros conocemos, cero es no estar conectado, uno es estar conectado. Aquí, por ejemplo, lo que podemos ver en un ordenador cuántico es lo que es el qubit. El qubit es la unidad fundamental de almacenamiento de la información de un ordenador cuántico. En términos físicos, no tiene un tamaño físico medible en el sentido tradicional. No es una partícula en el sentido clásico, ni tampoco una representación abstracta de un sistema cuántico. Un qubit no es una entidad material con dimensiones físicas, con longitud, con volumen, no, 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 para nada. Más bien es una unidad de información cuántica que se puede representar en un sistema físico que exhibe propiedades cuánticas. Por ejemplo, un qubit puede ser un electrón en un estado cuántico específico, un átomo en un estado determinado o una partícula de luz, lo que llamamos el fotón, en una configuración particular, ¿no? ¿Quieres decir algo, Guillermo, No, no, con adelante, respecto a... continúa. Perfecto. Entonces, aquí he tratado de hacerles una tabla donde podemos comparar lo que es el bits con el qubits. Por ejemplo, en el estado básico, ceros y 1, pero en el qubit
ustedes tienen lo que llamamos, y lo que vamos a ver en un ratito más, que no es otra cosa que la superposición de ceros y unos. O sea, va mucho más allá de lo que finalmente es nuestra lógica formal en este momento, ¿no? A partir de elementos virtuales. Lo otro es la representación. El bit es una unidad discreta de información, mientras que el qubit es una unidad de información cuántica. Cambia completamente. El bit no tiene superposición, el qubit sí. El bit no tiene entrelazamiento, mientras que el qubit sí. La unidad básica de información, el bit es poco, el qubit es mucho más, ¿cómo se puede decir? Puede recibir mucho más información. Los Interferencias. estados, Sí, sí, claro, sí. claro. Los estados múltiples, ¿no? El estado múltiple en el qubit es gracias a la superposición. La interferencia, no en el bit, pero, por ejemplo, para hacer grandes cálculos, en el qubit sí lo vas a poder hacer. Ahora, la medición es determinista, ceros y unos en el caso de los bits, mientras que es probabilística, ¿no? El cero con probabilidad, ¿no? Y tienes el P1 con probabilidad de 1P, ¿no? 0P, 1P. La medición, ya lo dije, el error y el ruido. El error es sensible al ruido de interferencia, el bits, mientras que el qubit es susceptible a otros errores cuánticos, no precisamente a ese. La computación, ¿no? Son operaciones lógicas clásicas, mientras que los qubits están basados en la mecánica cuántica. Las aplicaciones tienen que ver directamente con el procesamiento de información clásica, mientras que los qubits con la resolución de problemas específicos. En la computación clásica, como ven, un bit puede tener solo uno de los dos valores posibles en un momento dado, ceros y unos. En contraste, un qubit puede existir en una superposición de ambos estados, de ceros y unos, y al mismo tiempo además. Esto significa que un qubit no está limitado a tener un valor definitivo, sino que puede estar en una combinación de estos dos estados, ¿no? Matemáticamente esto representa, mediante una combinación lineal, los estados base ceros y uno. Hablemos un poquito de la superposición cuántica, ¿no? Es una característica clave que permite que las computadoras cuánticas puedan realizar múltiples cálculos simultáneamente en un solo qubit o en un conjunto de qubits entrelazados, ¿no? En nuestro mundo, un gato está vivo o está muerto, obvio, pero en el mundo cuántico, el gato puede estar vivo y muerto a la vez, los dos estados se superponen. Por eso es más, es más difícil entender, por ejemplo, esta cuestión de los ceros y unos, como podrán ver. Ahora, abarquemos, por ejemplo, lo que viene a ser el entrelazamiento de cuántico. Sobre dos partículas cuánticas pueden conectar sus estados aunque estén muy separadas, ¿no? Incluso si están en galaxias diferentes, es como si tuvieran un alma gemela en otro país o en otro continente, que cuando tú tienes hambre, siente el otro hambre también. O cuando tú sonríes, él también sonríe. Cuando hace sonar una guitarra, eso es lo que, si hay guitarristas aquí, cuando hace sonar una guitarra, comienzas a tocar la prima, ¿no? Y si la otra guitarra está al frente, tú vas a ver que se mueve la cuerda de la guitarra. Exactamente viene a ser la misma figura. A ver, seguramente han visto lo que llaman la fusión, ¿verdad? De Goku y Vegeta, ¿qué es lo que están viendo ahí? No sé, en realidad no es que trivialice la exposición, sino que un poco quiero dar un ejemplo de cómo esto funciona, ¿no? Por ejemplo, al momento de juntarse van a cambiar el estado de una partícula resultante, ¿no? O sea, ya no es ni la partícula uno ni la partícula 2, sino se convierte en una partícula nueva. Goku y Vegeta, dos partículas se unen y hay una nueva partícula resultante y que puede ser más poderosa, aunque a veces entre ellas también se cancelan, ¿no?
Sucede lo mismo con las olas del mar. De repente debía haber puesto ese ejemplo, no lo sé. Y a veces se cancela una a la otra, ¿no? Y a veces al juntarse crean una ola mucho mayor, ¿no? Y bueno, eso es lo que me gustaría, por ejemplo, hablar de la incertidumbre, ¿no? Que de alguna manera estas partículas cuánticas en un momento determinado, ya que debemos intentar medirlo, ¿no? Al momento de modificarlo. Muy bien. Aquí un tema que me parece clave, que también tiene que ver con Dragon Ball Z de alguna forma, que es la teletransportación cuántica. Nosotros estábamos hablando al principio y señalábamos que la teletransportación cuántica todavía no existe, que la teletransportación existe, sí, pero es en realidad aumentada, ¿no? De manera real. Aquí la clave del teletransporte es que los físicos denominan el entrelazamiento cuántico. Este fenómeno ocurre cuando dos partículas están conectadas. Lo que le sucede a una afecta a la otra de manera inmediata, sin importar a qué distancia estén. Las leyes de la mecánica cuántica pronostican que dos objetos pueden compartir su estado cuántico, sin importar la distancia a la que se encuentran. Las propiedades son medibles, como su velocidad o posición, se mantienen conectados unos con otros, ¿no? Una molécula con otra, otra, digamos, al menos en el estado cuántico. Muy bien. Este, a ver, hay escenarios futuros, por ejemplo, para poder aplicar esta cuestión de la, ¿cómo decirlo? De la, este, computación cuántica, ¿no? Por ejemplo, la computación cuántica tiene un potencial de revolucionar varios campos debido a su capacidad para realizar cálculos, ¿no? Ahora que estamos en tiempos de Big Data, en forma más allá de lo que pueden tener las posibilidades de nuestras computadoras clásicas, ¿no? Por ejemplo, la criptografía y seguridad, ¿no? La computación cuántica podría romper muchos de los algoritmos de cifrados utilizados en la actualidad, lo que podría tener un impacto significativo en la seguridad de las comunicaciones, por ejemplo, y de las transacciones en línea, ¿no? O sea, si vamos a utilizar, digamos, la computación cuántica, creo que lo primero que debemos reforzar es esta seguridad. El segundo punto es lo que llamamos nosotros la optimización y el modelado. Las computadoras cuánticas podrían ser capaces de resolver problemas de optimización y simulación en campos como la química, la física, la biología, y mucho más rápido que las computadoras clásicas, lo que podría acelerar los procesos de investigación y el desarrollo de nuevos materiales y medicamentos, como es el caso, por ejemplo, de una vacuna, ¿no? Las vacunas pasan por un proceso. Creo que la vacuna que se terminó en el menor tiempo fue la del COVID. Bueno, con esta, digamos, con la computación cuántica es muy probable que esto cambie. El tercer punto que ponemos ahí es la inteligencia artificial y el aprendizaje automático. Las computadoras cuánticas podrán mejorar ciertos aspectos del aprendizaje automático y la optimización de los algoritmos para llevar todo esto al campo de la inteligencia artificial. Otro terreno interesante son las simulaciones cuánticas, ¿no? Las computadoras cuánticas pueden simular sistemas cuánticos con mayor precisión que las computadoras clásicas. Entonces, eso nos va a servir, por ejemplo, para áreas como la física de partículas, perdón, y la química cuántica. El quinto es el descubrimiento de medicamentos, ¿no? La simulación de moléculas y las reacciones químicas de una computadora cuántica puede acelerar los procesos de descubrimiento y desarrollo de nuevos medicamentos. La optimización de las cadenas de suministro y logística, ¿no? O sea, a mayor datos y a mayor velocidad puedes tener mejores decisiones. Las finanzas cuánticas, ¿no? En el sector financiero, las computadoras cuánticas podrían ayudar, por ejemplo, a conocer las tendencias de la bolsa mucho antes de que éstas se den, ¿no? Y saber, por ejemplo, cómo optimizar las carteras de inversión.
¿no? Los riesgos financieros podrían ser parte de digámoslo así, de tu trabajo por lo general, ¿no? Y las resoluciones, eso te va a gustar a ti, de problemas matemáticos complejos, Guillermo. ¿No? La computación cuántica podría abordar problemas matemáticos extremadamente complejos, ¿no? Como la factorización de grandes números, y todo lo que es la criptografía actual, ¿no? Yo creo que por ahí deberíamos ir estudiando este tipo de cosas, ¿no? Dejo de compartir para que, en todo Sí, caso, por favor. puedas también responder. Bien, bueno, me voy a quedar con una palabra de las varias cosas interesantes que acabas de mencionar, porque eh, así como conocemos de la materia sus partículas, ahora también ya sí se habla de cuartículas, ¿ah? Del quartz. Claro, claro. Ahora bien, el estado de la materia, tal como lo hemos conocido, así como aprendimos en la escuela y en la universidad, los tres estados de la materia, ¿no? El sólido, líquido y gaseoso. Eso cambió. Con la mecánica cuántica ahora estamos hablando de otros estados de la materia. El plasma es uno de ellos, así se ha identificado, una característica de la materia, o también el plasma de quarks gluones. No me voy a detener en las especificaciones de detalle, porque cito esto para un preámbulo de lo que más nos importa ahora como educadores, que es la siguiente etapa en la que voy a ingresar a hablar del pensamiento vibracional y del razonamiento cuántico. Pero voy a citar también el líquido eh, cuántico de spines, ¿no? Es otro estado de la materia. Voy a dejar esto como un interés para la audiencia, a efecto de que comprendan de qué se trata. O el condensado Bose de Einstein, es otro estado de la materia. Así lo vienen identificando los físicos por ahora. Es probable que luego le den otro tipo de nombre para hacer una secuencialidad de los tres estados más conocidos de líquido, sólido y gaseoso, ¿no? Y el hielo superiónico, es otro estado de la materia ya definido. Estos cinco estados de la materia, absolutamente nuevos, aparecen después de Oppenheimer, ¿no? Si bien es cierto que Max Planck se le considera el padre de la mecánica cuántica, todos los investigadores y todo lo que ha venido ocurriendo hasta que llegó la parte de la descomposición nuclear del átomo ha creado estudios muy profundos que han dado lugar a lo que ahora he citado como estados de la materia y una reconceptualización de cómo se produce la energía. Aquí entro de lleno al tema que tiene que ver con las redes neuronales, el cerebro humano. La neurona, tal como la conocemos, productora de los neurotransmisores, pues bien, resulta que en su estructura de átomos hay una composición subatómica. Y esta composición subatómica actúa como un dínamo, vibra, ¿no? Genera vibraciones. Y esas son las vibraciones que generan el ambiente eléctrico del cerebro. Son minúsculas partes de vibraciones eléctricas que brotan de cada neurona, pero en el gran conjunto de la red neuronal aparece un campo eléctrico que es el que hoy mide la conectómica, ¿no? Una nueva disciplina que no tiene sino 10, 12 años de antigüedad, que permite mapear el cerebro y permite mapearlo de tal manera que se llegan a establecer las redes a partir de los estímulos y se puede determinar las mejores zonas de reacción ante el estímulo de cada individuo, que es lo que ha venido simulando las máquinas que aprenden las learning machines, ¿no? Esto ya está sucediendo a un nivel de desarrollo tecnológico extraordinario. Cada día hay nueva información y más sorpresas. Ese es un tema en el que los educadores, los cientistas de la comunicación y los computólogos vamos a tener que caminar en su exploración juntos, porque va a provocar cambios sustantivos en el quehacer educacional y comunicacional. ¿Cómo va a funcionar esta lógica de afirmaciones y negaciones, de probabilidades, en un mundo en que la temporalidad ya quedó superpuesta?
y la teoría de la teletransportación dejó de ser una ficción debido a este aporte de los físicos. Entonces, en esa dirección nos toca empezar a mirar ahora PPT. Voy a compartir, eh, Carlos, hay una pantalla tuya si No, no, descargas no, no es mía, no es mía, no es a mía. ver. Acabo de anotarle a Percy que estaba de Ah, casualidad compartiendo pantalla. ok, ok, Suele pasar en las mejores familias, ok, Guillermo. ok. Bien. Ok. Voy a empezar por algo que todos conocemos. Quienes han estudiado educación, esto ya lo han visto antes. Y lo traigo a colación porque en lo que en la Universidad Nacional de Ingeniería estamos haciendo con la tecnología digital y la gestión educativa es algo muy profundo. Tiene que ver con el proceso de desarrollo de la educación digital como producto, ¿no? Hemos definido una ingeniería educativa cuya instrumentalización es la tecnología digital y la gestión educativa. Pero esto tiene bases neuropsicopedagógicas y esto tiene en su basamento también el estudio de la reacción neuronal o la producción neuronal frente al estímulo de la imagen, el sonido, el color, el tratamiento de los datos en general y las simulaciones y toda la exploración que se puede hacer con datos. Entonces, llegamos a una premisa, ¿no? Bases para el desarrollo del razonamiento experto y siguientes, porque vamos descubriendo que esto no pareciera que no tiene cuándo terminar. Entonces, Piaget dejó estos cuadros, el tipo de pensamiento y el tipo de razonamiento, ¿no? Y nos mencionó, después de sus investigaciones quedó demostrado que hay un tipo de pensamiento intuitivo, cuyo razonamiento es el motor sensorial, el transductivo, cuyo razonamiento es el sincrético, ¿no? La relación parte tan descuidada en la educación contemporánea, sobre todo en las zonas urbanas, ¿no? Donde el chico no tiene la oportunidad de conocer el orden en medio de su desorden, porque los juguetes se los ponen en una bolsa y le dicen que está prohibido ensuciar la sala o la mesa, ¿no? Una parte que está negándose al niño solo para condicionar su lógica y mutilar su creatividad. Pero bueno, hay un tipo de pensamiento inductivo que es el analítico, ¿no? La relación que va de la parte al todo, el deductivo, que tiene como anclaje el razonamiento sintético, del todo a la parte. Hasta allí Piaget, hasta allí. Lo de sistémico aparece después, por un discípulo de Piaget, Freddy Fester. Vamos a poner por acá una imagen de él, ¿no? Aquí tenemos a Piaget y ahí tenemos a Fester, ¿no? Fester es quien inaugura el concepto del pensamiento sistémico. Y él explica que se trata pues de aquel pensamiento en donde los estrategas pueden relacionar grandes todos, correlacionarlos, ¿no? Es como el estratega del fútbol, ¿no? Son 11 contra 11, pero hay una banca, un clima, una tribuna, hay una serie de componentes que el estratega tiene que analizar para tomar una decisión del comportamiento de sus jugadores en función de las habilidades que tienen los rivales, ¿no? Una relación todo. En el mundo empresarial, en el mundo de los gobiernos, esto es sumamente importante y es lo que hoy se exige. Esto que Fester define da lugar a un tipo de modelo de pensamiento de orientación sistémica y se explica como aquel modelo o aquellas personas que generen un acto de pensar estructurado respecto de los objetos, hechos y fenómenos en función de las interrelaciones propias de cada parte del todo, ¿no? Entonces son personas reflexivas, proactivas, sintéticas, adaptativas, críticas, divergentes, pensamiento divergente, el sistémico. Es la relación todo. El razonamiento experto, inaugurado por Fester. Pero ahí no terminó este asunto. Llega eh, otra opción, el pensamiento recursivo. Un seguidor de Fester tomó el concepto de la complejidad
Ya, Morín, me imagino que todos en las salas o quienes siguen estos temas ya inmediatamente lo asociaron, ¿no? Morín tomó lo del razonamiento experto y dice, sí, esto se llama la complejidad. Y en su discurso y en los documentos que produce Morín, cita lo de recursivo. Y es que él se refiere que si bien es cierto que hay un todo-todo, hay que recoger lo útil, las especificidades que me interesan para tomar una decisión. Entonces aparece el razonamiento complejo. Y lo vamos a definir ahora. Acá tenemos una foto de Morín, ¿no? Para incluirlo en este club de pensadores, de científicos que han provocado esta evolución y esta continuidad de entendimiento del pensar humano. Y entonces encontramos que se trata de un modelo de pensamiento de orientación recursiva en aquellos que generen un acto de pensar estructurado también, de respeto a los objetos, hechos y fenómenos, sus interrelaciones y especificidades útiles, ¿no? Aquí aparece entonces lo selectivo, lo genérico, operacional. Entonces al razonamiento complejo se le agrega la selectividad, una relación todo y selectividad. Interesante, pero ahí no quedó. En el ambiente académico y en una rueda de profesionales en la cual participo, aparece ahora algo más, algo más. El pensamiento es su constante evolución. Muy bien, se agregó el pensamiento vibracional. Y parte de lo que la neurología y la física cuántica han aportado en los últimos tiempos. Las neuronas tienen una composición subatómica. Esa composición subatómica también que se puede apreciar en materia de quarks, lepsones, muones, son agentes vibracionales, son las generadoras del fluido eléctrico dentro del cerebro, y estas tienen un tipo de razonamiento que se ha tipificado como cuántico, porque es la física cuántica la que nos ha ayudado a entender esto. Y es la relación todo-todo, pero son aquellas personas que alcanzan dentro del mundo de la relación todo-todo y de la complejidad tener en cuenta causa-efecto. Una frase muy conocida en el mundo científico, pero que pasamos por alto cuando discutimos, cuando tomamos decisiones, porque nos entendemos en las relaciones de las piezas, de las partes, de los objetos, y generalmente nos remitimos a los antecedentes de manera incidental cuando debiera de ser de manera profunda, de manera ágil, y que también esto nos conduzca en el proceso de toma de decisiones a prever los múltiples efectos que se pueden generar. Uf, estamos hablando de un tipo de razonamiento multidimensional, ¿no? Una relación todo-todo que ve la especificidad y que además ve las causas y los efectos. ¿Cuántas personas tenemos que pueden pensar de esta manera? La historia nos ha demostrado que hay mentes que han alcanzado tales niveles de razonamiento. Y ahora, gracias a las experiencias de los físicos cuánticos y del mapeo cerebral, del coeficiente cerebral que se viene estructurando gracias a la conectómica, encontramos este aporte denominado el pensamiento vibracional. Nosotros somos vibración pura, los seres humanos, todas las especies, todos los seres vivos somos vibración pura. Y esto tiene que ver con lo que anteriormente citaba Carlos de Fernández, con relación a esto de los qubits, por ejemplo, ¿no? El entender que hay superposiciones múltiples dentro de las unidades de procesamiento, que nos va a conducir a un multidimensionamiento de la lógica y de la creatividad gracias a la simulación, gracias a los sistemas expertos. Es decir, los educadores y los comunicadores de hoy tenemos que preparar gentes para una sociedad en la que estos temas, en muy pocos años, van a ser el espacio cotidiano del mundo que toma decisiones, gobernantes, empresarios y, por qué no decirlo, campesinos también, que por razones intuitivas y sabiduría, sí piensan así, porque ellos tienen la previsión de la calidad de sus campos, de sus épocas de lluvias y de sus posibles épocas de cosecha. Tienen ellos un entendimiento de relación todo, pero que no lo habíamos precisado como ahora es posible hacerlo. Estas precisiones son las que nos van a ayudar
a entender seguramente modelos metodológicos mucho más estructurados de los que en educación hemos venido aplicando, o modelos de comunicación también mucho más efectivos de los que a la fecha se han venido utilizando. Entonces, este club de personalidades del mundo de las ciencias, podríamos decir, fue inaugurado en el entendimiento del pensamiento por Fester, perdón, por Piaget, seguido por Fester, seguido por Morin. Van a aparecer ahora otros agentes acá. Repito, este es un ámbito de discusión en el que hay una rueda de personalidades, un argentino, por cierto, hay un peruano que radica en Francia, hay un español, un inglés. Bueno, es una rueda interesante de profesionales que estamos investigando sobre esto y estamos empezando ya a tomar eh, algunas definiciones que nos han animado a estructurar esto, que repito, proviene de los campos de la física cuántica y de los avanzados estudios de la neurología que a la fecha ya están en muchos libros, en muchas investigaciones y es información disponible. Nos toca pues empezar a trabajar sobre esto. Podría detenerme mucho más que esto, en todo caso los voy a invitar allí en el chat. Hay una lista de inscripción. Por favor, hay una opción en la inscripción que dice si quieren el libro de razonamiento cuántico que nos hemos atrevido a escribir, que lo vamos a presentar a fines de septiembre. A todos aquellos que se anoten, los vamos a invitar para obsequiarles el libro. Y como sé que algunos de ustedes están en otros países, por favor, nos dejan su dirección que se lo vamos a enviar. Porque es un primer documento de trabajo. Es un documento que compila información de varios autores y que hemos estructurado en lo que ahora llamamos el pensamiento vibracional y el razonamiento cuántico, pero con un enfoque neuropsicopedagógico y de ingeniería eh, educativa, ¿no? Es un enfoque de em, análisis cualitativo en el cual deseamos provocar a los estudiosos de estos temas a nuevas investigaciones que son urgentes. Necesitamos profundizar estos estudios. Esto recién comienza. Entonces es en esa dirección que los invito a revisar esto, por ejemplo, ¿no? Que es el modelo de pensamiento de orientación vibracional, ¿no? Genera un acto de pensar estructurado respecto de los objetos, hechos y fenómenos, sus orígenes o causas hacia sus consecuencias o efectos, ¿no? Este es un pensamiento evaluador. Las otras características han sido citadas: reflexivo, proactivo, sintético, adaptativo, divergente, crítico, sistémico, probabilístico y prospectivo. Y este es el tipo de pensamiento que las universidades debemos formar, pero no solos. Tenemos que hacerlo en concordancia con lo que la escuela básica regular nos provea. No podemos hacerlo solos en la universidad. Necesitamos que la escuela básica trabaje en concordancia con la universidad, con el pregrado y seguramente con el posgrado. Hemos definido algo así. La educación básica regular debe proveernos de habilidades intelectuales afines a lo que aquí está escrito. Pero la universidad debe potenciar esas habilidades y llevarlas al ámbito de las destrezas. Y cuando hablamos de un enfoque de competencias, entender que las competencias son finalmente modelos de pensamiento. Y es en esa orientación en que eh, en la Universidad Nacional de Ingeniería hemos empezado a producir material, este libro que acabo de citar, el razonamiento cuántico, y esta preocupación por hacer más investigación sobre lo que ocurrirá con el escenario en donde las mentes de nuestros estudiantes tendrán que producir, operar, especializarse y competir en una sociedad en la que estos elementos van a ser muy exigibles en un futuro absolutamente inmediato. Haremos un repaso, Carlos, de los chats. Veo que hay bastante material acá. Hay algo curioso, ya has comenzado a vender tu libro. No, por si acaso a todos los que vengan No, va a no, ser obsequiado, ¿ah? ya, perfecto. Entonces ya tienes varios candidatos acá, ¿ah? Que les Enhorabuena, parece, regístrense, por favor. sí, lo que pasa es que se está registrando acá en el chat, pero no en la relación.
hay Ahora, una... escúchame, hay dos preguntas, una que te atañe a mí, otra que te atañe a ti, Veamos. que he visto que me parece que son necesarias que respondamos. La que atañe a ti es, por ejemplo, que les expliques con un ejemplo cómo podría ser esta cuestión del pensamiento vibracional, por ejemplo. Ujú. ¿No? Tomando en consideración lo de la cuerda de la guitarra, creo que Sí, podría sí, sí. ser muy bien el ejemplo. Así que, nada, respondes tú y luego hay otra pregunta que es así, me la han hecho a mí, que es, estas computadoras están a la venta, aunque tú puedes responder la mitad, ¿no? Sí. Porque vas a responder lo de la nube, seguramente. Ya, después de lo que tú respondas, respondo yo tranquilamente. Encantado. Bueno, a ver, aquí en este slide se habla del modelo de pensamiento de orientación vibracional, ¿no? A ver, eh, algo que también tiene que ver con la secuencialidad de los modelos de enseñanza-aprendizaje, me remito a Piaget, de lo concreto a lo abstracto, eso no cambia, es el operar con objetos primero, series de objetos, relaciones entre objetos, y aquí la matematización del pensamiento es clave, ¿no? Ese es un asunto que nos gustaría ampliarlo porque la matemática se está enseñando tan mal que lo que estamos provocando es que los estudiantes deterioren sus habilidades de interpretación, de lógica, eh, y es que empezamos enseñándola mediante técnicas operativas y algoritmos cuando debiéramos empezar con topología, geometrías y relaciones entre objetos, ¿no? Entonces, y ya es posible. Absolutamente todo el currículo escolar es perfectamente posible enseñarlo de manera experimental con objetos. Lamentablemente, las facultades de educación no forman a los profesores de matemática en el empleo de esas estrategias metodológicas. Por lo menos no en Perú. Una crítica, una autocrítica, porque trabajo en una universidad. Entonces, una vez que la mente está debidamente entrenada en las interrelaciones con objetos y se han alcanzado los primeros niveles de matematización, entonces pasamos a los hechos, después a los fenómenos. Y esa secuencialidad se sostiene a partir de cualquier nueva noción, de todo nuevo aprendizaje que queremos que alcancen los estudiantes. Objetos, hechos y fenómenos. Series de objetos, ya lo cité, series de hechos, interrelaciones de hechos y luego series de fenómenos e integralidad de fenómenos. Los seres humanos necesitamos ser evaluadores, necesitamos enseñar en la duda, pero no en la duda para negar, sino en la duda para ser cautos, para evaluar. Este es un factor que en la enseñanza se está descuidando tremendamente. Toda vez que los modelos metodológicos están orientados a que el docente venga con la carga de conocimientos, de libros, de separatas y de material, y le diga al estudiante, acá está, tienes 3 metros de altura de libros, léelos. Entonces, el estudiante lo que hace es leer, repetir, copiar y en la medida de lo posible memorizar. Pero ¿en qué momento él pone en duda lo que está escrito en esos 3 metros de altura de libros? ¿En qué tiempo lo discute con el docente? Por supuesto que hay docentes que se toman la habilidad para provocar la crítica, la duda, y es un primer momento para que la reflexividad aparezca como un instrumento de pensamiento. A partir de la reflexividad, entonces mirar hacia adelante, la proactividad, ¿no? Pero también hay que ser sintético. Y todo lo que proviene, lo nuevo, ir adaptándolo. Y desde cada punto tener la oportunidad de ver distintas rutas. Pensamiento divergente. Hay que ser crítico, se dice, todos los documentos de todos los ministerios de educación de todo el planeta hablan del pensamiento crítico, pero no tienen en cuenta lo demás para alcanzar el pensamiento sistémico. Y hoy en día viene lo probabilístico. En ninguna empresa moderna hoy en día se puede operar si no se hace cálculo de probabilidades, que es una frase del mundo de la matemática, pero que ahora se emplea también en las organizaciones y en el mundo de la administración de empresas. ¿Qué es lo que se viene? ¿Cómo se va a comportar el mercado, los consumidores, los insumos, los recursos? La pandemia nos puso en una crisis de logística porque nadie había previsto la posible ocurrencia que un barco se quede en un paso de naves y obstaculice a miles de naves que no podían llevar sus productos porque había un problema allí
que se obstaculizaba la ruta de los barcos, entre muchas otras experiencias que han provocado ahora que todas las empresas envíen a los ingenieros a estudiar gerencia de ingeniería y tecnología, ¿no? En distintas universidades he visto eso, nosotros lo hemos visto. En la UNI hay una maestría de gerencia de tecnología para ingenieros. Jamás hemos visto una matrícula tan importante, 160 personas en una maestría. ¿Se imaginan? Hemos tenido que cuadruplicar las aulas. ¿Por qué? Porque la pandemia enseñó a las empresas que todo lo que era las redes de producción, de logística, de abastecimiento, de atención al público, etcétera, 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 estaban mal diseñadas. Entonces hay que ser prospectivo, pues, y hoy en día la analítica predictiva. A ver, estoy tratando de responder en el ejemplo y en la referencia de lo que hoy es exigible en el mundo empresarial y en el mundo profesional, y también a los técnicos, ¿ah? También al que maneja un carro, un taxi, ¿no? Hay que ser prospectivo, mirar hacia adelante. La analítica predictiva, las universidades ahora tenemos la obligación de decirle a la sociedad en qué van a servir los profesionales que egresan. Y este año, por primera vez, la UNI va a decirlo. Aun cuando todavía podamos cometer algunos errores porque no hay data suficiente debidamente estructurada, va a ser una primera experiencia, pero tenemos que empezar. Tenemos que decirle a la sociedad, esta promoción de ingenieros que se gradúa en el 2023, en un horizonte de 10 años, le va a servir al país, según su plan de desarrollo, en tales aspectos de realización nacional, regional, microrregional. Si no lo decimos, no estamos cumpliendo adecuadamente con nuestro trabajo. Analítica predictiva en función del producto educativo. Las empresas hacen analítica predictiva en función de sus productos y servicios. Los educadores tendremos que hacerlos en función de aquello que nos encargaron formar. Porque luego vendrá la prospectiva, que ya la hacen en todos los países del mundo, en Argentina, en Chile, en Ecuador. Hay dependencias dedicadas a hacer prospectiva. En el caso de Perú está el Centro de Planeamiento Estratégico que hace prospectiva. Todos los países hacen ahora prospectiva. Y prospectiva será en la universidad decirle al país en qué servirán los profesionales que egresan en un horizonte de 10 años o más. En 10, 20 y 30 años. Esa es nuestra nueva responsabilidad. Entonces, cuando vemos ese escenario, nos percatamos que es correcto ir hacia este tipo de pensamiento de orientación vibracional en el cual todo este conjunto es integrado, se moviliza entre sí y tiene también relación de cómo funciona el cerebro, porque las neuronas vibran para producir electricidad. Y a mayor vibración es porque están mejor estimuladas. Y a mejor estímulo es porque alguien está haciendo bien su trabajo de enseñanza. Hay que hacer vibrar las neuronas y que produzcan mejores iones positivos o negativos, según el caso, o las neuronas excitatorias o las neuronas inhibidoras, que son los dos grandes tipos de neuronas. Hay que hacerlas vibrar. De manera que en su estructura y en su realización se genere ese tipo de razonamiento cuántico de esa relación todo-todo y además causas y efectos. Probabilística, analítica y siempre lo prospectivo. Espero haber dado en esta pequeña descripción una respuesta con el ejemplo. Gracias, Carlos. Sí, no, las neuronas han vibrado con el razonamiento que nos acabas de dar, pero hay algunas cosas que me interesan. Por ejemplo, desde el punto de vista de la prospectiva, no sé por qué estoy terminando de entrevistarte. Yo también quiero decir algunas cosas, pero por ejemplo, desde el punto de la prospectiva, en el Perú por lo menos, tenemos una mentalidad retrospectiva, ¿no? Miramos mucho al Cortoplacista. pasado, Sí, sí. no, y vemos mucho al pasado, digámoslo así, a nuestra cultura, ¿no? Pero dentro de un razonamiento multidimensional, en realidad lo que tenemos que hacer es basarnos en el pasado, eso es recontra cuántico para comenzar a asumir retos hacia el futuro, que es lo que precisamente no tenemos en las currículas de estudio. No tenemos. ¿No? Ese es el problema. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros hoy estamos
haciendo vibrar las neuronas, pero no hay esa réplica por parte de repente de algunas autoridades del Ministerio de Educación, ¿no? Que yo creo que si hay alguien que está escuchando, sería genial que de repente Que lo tenga. comencemos a liderar este tipo de procesos y pensemos en la currícula como una cuestión prospectiva, no retrospectiva, como Así es. muy bien ha señalado, ¿no? A ver, ya, disculpa, no sé si quieres comentar algo antes de irme yo a No, hablar de lo... adelante, continúa, Carlos, por favor. Ya, lo que pasa, para compartir un segundo, este, a ver, Y voy a ahí, dejar de compartir acá. Ok. perfecto. Karina te pregunta sobre la analítica prospectiva en relación a la investigación formativa. Creo que es la mejor ecuación para, por ejemplo, para el investigador, ¿no? O sea, la investigación formativa tiene que ser también mirando un pensamiento multidimensional hacia adelante, ¿no? O sea, ¿qué podemos obtener? Porque, por ejemplo, yo lo que veo en muchas tesis es y en muchas investigaciones aquí es que recogemos las cuestiones del pasado, pero no con una mirada hacia el futuro, que es un poco, Karina, lo que nos gustaría ir señalando. No sé tú, Guillermo. Sí, mira, eh, toda investigación debe servir mirando el futuro, sería lo ideal. Hay investigaciones que se tienen que detener en lo que ocurrió, pero si estas investigaciones miran el futuro, cuanto mejor. La prospectiva es eso. En el caso de ese plan en Perú, hacen prospectiva en relación a población, pero estadísticas de número poblacional, pero no pueden hacer prospectiva de capital humano porque no hay data. Tenemos que empezar a producirla. Y creo que en todos los países de la región el fenómeno es el mismo. Y si hablamos de data, de las variables, desarrollo intelectual, desarrollo emocional, desarrollo cognitivo, desarrollo motriz e historia clínica, ahí tenemos las 5 variables para identificar a cada individuo y en la colección de individuos el capital humano. Pero ¿dónde está esa data? En la uni hemos empezado a trabajar sobre eso, pero hay que empezar a producirla. Entonces, teniendo la cantidad suficiente de datos de este tipo, podríamos hacer prospectiva real, pero en función de capital humano, no en función de cuántos nacieron y cuántos ya no están, ¿no? Esas estadísticas no nos ayudan para hacer prospectiva, solamente para de repente tener indicadores de sostenimiento de población, ¿no? En estos momentos, en el caso peruano, sí se sabe que estamos en 1,8, lo cual significa que en 70 años podríamos ser una población de ancianos, como ocurrió en varios países de Europa que han tenido que aceptar migraciones para poder sostener su población, ¿no? El número clave para la sostenibilidad de una población es el 2,1 de nacimientos, ¿no? Nosotros estamos en 1,8. Pero bueno, esa es estadística poblacional. Eso no es probabilística de capital humano. Y eso tenemos que empezar a hacerlo. Ahora, evidentemente todavía no existe una computación cuántica que nos permita a nosotros tener esa big data, ¿no? Que, por ejemplo, a la que tú haces alusión, porque hay que construir esa data y esa data a mí me parece que es sumamente importante. A ver, había un término de conectómica que tampoco no lo hemos explicado del todo. Pero me gustaría hablar de algo que me pidió Eliana Rodríguez, ¿no? Eliana Mm. Rodríguez, por ejemplo, me dice, bueno, ¿y cómo es esto de las computadoras, ¿no? A ver, espérate. Estoy compartiendo y no he compartido pantalla. ¿Cómo es esto de las computadoras? ¿Estas computadoras están a la venta? Esa es la pregunta. No, no están a la venta. Voy a darte algunos casos, me parece, de éxito en relación a la computación cuántica, por lo que me estás, en todo caso, preguntando. El primer hito científico, por ejemplo, en donde Google demuestra lo que es la supremacía cuántica es a través de un procesador cuántico
Sycamore se llama, ¿no? Que realiza pues grandes tareas de cálculo. Ese sí es un sistema de computación cuántica desarrollada por Google, ¿no? Allí sí yo creo que la información que tiene y el procesamiento que tiene es de segundos, ¿no? Una tarea que de repente, según los cálculos de la compañía, debería llevar a 10.000 años, ¿no? Al superordenador más potente actualmente del mundo, ¿no? O sea, es decir, que aquí sí tenemos, digamos, supremacía cuántica. Sin embargo, tengo que decir las cosas, ¿no? IBM cuestionó este proyecto de Google y decía, ¿no? No se ha conseguido la tan mentada supremacía cuántica, ¿no? Lo que ha conseguido Google, decían ellos, es un hito brutal, sí, ¿no es cierto? La Universidad, por ejemplo, de Barcelona, que lidera la iniciativa para construir un ordenador cuántico en Cataluña, ¿no? Ellos, por ejemplo, sostienen que hay que centrar el debate en una cuestión semántica de sí, ¿no? Si se ha conseguido o no la supremacía cuántica, ¿no? El caso contrario sería un error. Sin embargo, no es el único caso. Ahí ustedes pueden ver que la respuesta de IBM a la supremacía cuántica, digamos, la manejan de la siguiente manera, ¿no? Ellos dicen que IBM lo que ha desarrollado es una nube cuántica, que ahí estamos respondiendo la pregunta que nos hizo Eliana, ¿no? Todo está en la nube y de alguna manera es como si usaras TeamWeaver para irte a la computadora cuántica y obtener los resultados que tú requieres, ¿no? Esto va a permitir a los investigadores y desarrolladores experimentar con la programación, ¿no? Aquí sí ya tenemos el uso de qubits en un entorno de nube recontra accesible. Me parece que esto es del año 22, si mal no recuerdo. ¿Sí? Eagle se llama este computador, ¿no? Que mantiene un plan de superar los 4.000 qubits en el 2025. Sin embargo, ahorita están en apenas 100 qubits, ¿no? O sea, mira cuánto nos falta para trabajar, ¿no? Bueno, el ordenador tradicional, como nosotros lo conocemos, no es que vaya a desaparecer, no, pero es igual, ¿no? Hay computadoras actualmente que son mucho más fuertes y con las cuales se pueden hacer algunas cosas interesantes. Honeywell, por ejemplo, habla digamos, ha roto los paradigmas anteriores y hablan del control cuántico, ¿no? Ha trabajado sistemas de control centrándose en la estabilización y manipulación precisa de los qubits para reducir los errores y mejorar el rendimiento, por ejemplo, de los sistemas cuánticos. Lo otro son los algoritmos cuánticos, ¿no? No sé si con eso estamos contestando la pregunta que nos hicieron, pero hay un algoritmo de Grover que tiene el potencial de acelerar la búsqueda de datos no ordenados, lo que podría ser útil en la búsqueda de información en grandes conjuntos de datos, ¿no? El algoritmo de la simulación cuántica. Mira cuántas cosas hemos ido encontrando sin querer queriendo a partir de proponernos un tema como que verdaderamente está sumamente encantador, porque, por ejemplo, trabajar el algoritmo de la simulación cuántica nos está llevando, por ejemplo, a trabajar, primero, demostrar el potencial de simulación de los diferentes sistemas cuánticos complejos como moléculas y materiales, ¿no? Ujú. Por ejemplo, desde ahí ya es como tener en tu computadora los tubos de ensayo, ¿no? Entonces, tú puedes simular y ahorrar materiales más, y evitar algunos más que sufrimientos, ¿no? Ya puedes hablar del kit de, ¿cómo se puede decir? De los desarrolladores cuánticos, ¿no? Para la investigación. ¿Sabes qué? Este tema no acaba nunca, ¿no? Todo recién Inclusive, comienza. sí, 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 porque por ejemplo tiene simuladores también de memoria, ¿no es cierto? Para poder ejercer algunas, digamos, búsquedas de información, de data,
digamos, de una manera mucho más rápido y que pueda ser también gratuita, ¿no? Eso es un poco lo que me gustaría ir dejando en este tipo de conversa. No sé, ¿has visto en el chat, hay 6 nuevos mensajes? Sí, a ver, eh, hay una anotación que me gustaría ampliar. Dice Hugo, y el cómo generalmente debe ser, ser situado. Así que depende del quién, cuándo, para qué. Sí, mira, la reflexión que acabas de poner con aquellas palabras entre comillas me recuerda a algo que también es importante dentro del mundo eh, cuántico. Es la posición del observador. Esto conceptualmente se modificó. Porque además el tiempo, la concepción del tiempo desde la perspectiva cuántica también se modificó. Al respecto, algunas líneas ha aportado ahora Carlos. Es un tema bastante amplio. Necesitaríamos otro coloquio, Carlos, para hablar, por ejemplo, estrictamente de la temporalidad en el mundo cuántico, ¿no? O para hablar de esto que acaban de anotar, el observador en el mundo cuántico, ¿no? Porque es una posición múltiple, multidimensional, y también es divergente-convergente, ¿no? Entonces, estos cambios nos obligan a estudiar más las bases neuropsicopedagógicas y también en los comunicadores y los educadores. Por eso, en varios momentos he citado el día de hoy que comunicadores, educadores y computólogos vamos a tener que trabajar más cerca, hoy más que nunca, porque Pero te, nuestra responsabilidad es hacer las cosas bien. pero te recuerdo que yo soy un híbrido, ¿no? Porque, por ejemplo, mi magíster es en educación. Estamos Sí, estudiando el doctorado también en San Marcos de educación, o ujú, sea, de educación universitaria, pero mi formación inicial sí fue la de comunicador. sí, Y sí. creo Bueno, que más nos estamos moviendo en ese sentido. Sin embargo, sí es verdad que uno tiene esos defectos de profesión, ¿no? Que te hacen ver las cosas de dos maneras, pero recuerda que un comunicador es en todo caso un docente sin paredes, ¿no? Es un aula sin paredes. todos ¿No? ahora somos docentes sin límites. Bueno, sí, pues, insisto, vamos a tener que trabajar más cerca y dar mejores soluciones en el acto formativo. Y se avecinan tiempos de mayor estudio para quienes somos responsables de operar con mentes. Psicólogos, educadores, comunicadores y computólogos. Me olvidaba de los psicólogos, ellos también son importantes, y los neurólogos, por supuesto. Creo que vamos a ser el grupo de mayor responsabilidad en los tiempos inmediatos, en las escuelas y en las universidades. Bueno, muchas gracias. Este es un tema que da para más. Hoy día creo que solamente hemos hecho un despertar ideas a través de información, de determinados términos, pero este asunto de la multidimensión de la lógica y de la creatividad en el acto formativo, en el ámbito de la inteligencia artificial, de la computación cuántica y del razonamiento cuántico, es absolutamente importante, nuevo, y seguramente dará lugar a muchas investigaciones, y será necesario que aconsejemos a los estudiantes de las disciplinas de psicología, educación, comunicación y computación que sus tesis estén orientadas a esos temas para promover investigación y empezar ya. Este es el nuevo mundo en el que hemos incursionado quienes todavía estamos en el reto de la vida académica. Bueno, Carlos, nuevamente nuestro agradecimiento No, más en bien este muchas gracias. enlace en el que estamos comprometidos para eh, hacer más cosas por el acto formativo, y esperar lo que produzca esto en los asistentes a estas salas, a este ciclo de conferencias. No se olviden que el diplomado en Tecnología Digital y Gestión Educativa está disponible en la Universidad Nacional de Ingeniería, es el primero de su género en el país. Estos temas que hemos tratado el día de hoy son temas de estudio en el diplomado, donde Carlos Fernández es profesor y el que les habla también, con un grupo numeroso de profesionales que se han comprometido con este tipo de material de investigación y de avance en el mundo de la educación. Necesitamos darnos un tiempo de nuestra historia para formar al maestro que necesitamos. Muy bien, muchas gracias.
Por favor, no olviden registrar sus datos. A todos aquellos que han asistido, que viven en Lima, se les alcanzará una invitación para que vengan al día de la presentación del libro, Razonamiento Cuántico, se les obsequiará. A quienes están inscritos y no viven en Lima o no viven en Perú, se lo enviaremos, pero por favor déjenos la dirección clara para hacerlo llegar. Y por supuesto, repito, nosotros consideramos que es un documento de trabajo, porque es el primer documento en la región que se publica. Ya hay libros publicados en alemán, en inglés, seguramente en japonés, no lo sé, pero por lo menos de la literatura que hemos consultado ya hay material en esos idiomas. Nosotros le hemos dado un matiz a nuestro estilo de acuerdo a lo que hemos encontrado, pero la mayoría de lo que hemos escrito aquí somos educadores, no somos físicos, ¿no? Que seguramente le darían otro enfoque. Muy bien. Nuestro agradecimiento desde la Universidad Nacional de Ingeniería. Nuestro agradecimiento en nombre del rector, del doctor Alfonso López Chau, y del director de la Escuela de Posgrado, el doctor Víctor Caicedo Bustamante. Nuestro agradecimiento con Carlos Fernández y Guillermo Ruiz en este ciclo de conferencias que Info 21 con la Universidad Nacional de Ingeniería han celebrado. Hoy hemos llegado al quinto sí, a la quinta parte de este ciclo y a partir de la próxima semana con otros temas y las instituciones que deseen para seguir trabajando en este material tan importante. Y quien lo desee puede dejar sus datos porque enviamos un profesional a su local para que den una conferencia sobre bases neuropsicopedagógicas y de ingeniería para el desarrollo de la competencia digital. Absolutamente gratuito, ¿ah? Solamente déjenos los datos y enviaremos un profesional para que ofrezca dicha conferencia en su colegio o en su universidad, en el ámbito de Lima Metropolitana por ahora, ¿ah? Por ahora, ¿no? Y Callao. Nuevamente, gracias. Nuevamente, a todos ustedes, nuestro profundo agradecimiento por el tiempo que nos proporcionan, a quienes han participado desde Argentina, desde Chile, desde Ecuador, desde Venezuela, desde Colombia. Espero no olvidar a ninguno de los países que están en la sala, a los profesores peruanos que nos han acompañado, que nos siguen acompañando cada semana, y a todos los que, como una unidad profesional de comunicadores, educadores, computólogos y psicólogos, en el reto de estos nuevos tiempos, nueva escuela para estos nuevos tiempos. Nuevamente, muchas gracias. Alguien de Boston, felicitaciones. Gracias por estar acá con nosotros. Bien, un fuerte abrazo digital. Carlos, ¿alguna palabra en la despedida? Agradecer un poco. Creo que hay que tomar también en cuenta lo que viene a ser el análisis de la Big Data cuántica como parte de la inteligencia artificial también, ¿ah? Y de ejecución. Pero en realidad agradecerte la oportunidad, Guillermo. Hemos gozado y vamos a extrañar estos jueves, ¿no? Seguramente estaremos retornando, pero la idea es que comencemos pues a trabajar algunas cosas importantes. Hay algo que de repente no se ha mencionado, pero para los diplomados es muy probable que si no vives en Perú, de repente puedas estudiar. Esa es una pregunta que te hago ya como final y agradecer a todos de verdad por ese cariño y por seguirnos en estos 5 jueves, en donde los temas han sido este, difíciles, pero creo que hemos podido asumirlos gracias también, no solamente a ti, Guillermo, sino también a quienes nos han estado apoyando también como docentes de diferentes partes del Perú, ¿no? Y hemos tenido de Ecuador, me parece que de Bolivia también, de Argentina, algunos expositores, ¿no? Eso me gustaría decir. Carlos, muchas gracias nuevamente. No voy a cerrar todavía la sesión para que tengan oportunidad de utilizar la ficha de registro. Y el diplomado, por cierto, se puede estudiar desde cualquier lugar del continente. Es online y si bien es cierto que hay algunas actividades de talleres que están programadas para determinadas fechas, algunos de estos pueden ser seguidos por streaming porque son visitas a laboratorios especializados para conocer cómo funcionan y para qué nos pueden servir en el mundo de la educación. Ok, muchas gracias nuevamente. Solamente voy a cortar el video y el audio, pero dejo encendido para que puedan
utilizar en el chat la ficha de registro. Carlos, un fuerte abrazo. Gracias, Gracias gracias a a todos quienes todos. han estado en la sala. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo también para todos. Nos vemos. Hasta Gracias. luego. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Chao, chao. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.